Sin duda que los que pudieron ver el mensaje de WhatsApp vieron un mensaje especial, un saludo de mi parte de buenos días y un mensaje especial que se los voy a volver a leer porque es una frase que me gustó y estaba en una cuenta de Instagram que sigo y la verdad me resultó pero muy, muy interesante. La cita dice: el libro que debes leer no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Esto fue extraído de una novela de Harper Lee, Matar un ruiseñor. Este hombre vivió desde 1926 a 2016. Y bueno, antes de comenzar con la palabra, vamos a entregar este tiempo en oración. Yo sé que lo han entregado, pero es algo que personalmente también hago para sentirme, como cantamos, con valor y temblor también ante quien estamos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu presencia en este lugar. Lo hemos sentido, Señor, cuando cantábamos, cuando te adorábamos, cuando vibraba nuestro corazón, cuando levantábamos las manos, cuando alzábamos nuestra voz. Gracias, Señor, por tu presencia aquí. Señor, llegó el momento que tú nos hables. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Te pedimos sabiduría y tú la das y sin reproche para entender, Señor, el propósito de lo que en tu palabra ha sido registrado para tu honra y gloria. Glorifícate a través de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo que disculparme públicamente, antes que nada, ante Enrique Talento, el pastor, porque había dicho que iba a predicar sobre una tormenta y quería llegar a la tormenta, pero algo pasó entre medio y digo, no llego a la tormenta porque a mí me gusta introducir el tema en el contexto en que se desarrolla. Me tuve que quedar antes porque fue imposible llegar a la tormenta. ¿Tá? Entonces la tormenta la estoy viendo de lejos y se será para una próxima. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos. Y esta mañana, este domingo, va a ser un domingo para pensar. Por eso el texto que les compartí. Va a ser un domingo para pensar. ¿En qué vamos a pensar? En la palabra del Señor y en lo que nos dice. Hay varios, esto va a ser una prédica, un mensaje, va a ser una clase, va a ser un día de examen. Hay muchas preguntas, 7 preguntas, muy interesantes, y que algunos van a aprender, otros se van a equivocar, pero en realidad el propósito es que cada vez que leamos la Biblia sepamos que Dios nos está hablando de diferentes maneras, porque Dios es un Dios inteligente y que quiere que nosotros seamos inteligentes. Hay un hermano aquí presente que hace un par de semanas me dijo, quedé enganchado con la prédica tuya de hace un par de domingos. Bueno, yo pretendo que hoy todos los presentes queden enganchados. Así que con ese propósito les voy a leer lo que dice mi Biblia con respecto al Evangelio de Marcos. Es la parte introductoria, en las Biblias de estudio por lo menos en su mayoría hay, ¿no? Así que no va a estar en sus Biblias, sino que están en esta Biblia que yo tengo, una Reina Valera del 95. Dice: la antigua tradición eclesiástica vio en este Evangelio las influencias de las enseñanzas del apóstol Pedro, de quien Marcos habría sido discípulo. Marcos no es un historiador en el sentido que hoy damos al término, más bien es un narrador que cuenta lo que ha llegado a su conocimiento. ¿Están prestando atención? O sea, Marcos, ¿no? Tiene asignada la escritura de este evangelio. No era un historiador, sino más bien un narrador. Le contaron algo y lo escribió. Eso es lo que quiere decir este texto. Ahora, ¿quién era Marcos? Bueno, ahora dice lo siguiente: la opinión más generalizada identifica al autor de nuestro evangelio con Juan Marcos, o solo Juan,
pariente de Bernabé, de acuerdo a Colosenses 4, y es hijo de María, la cual vivía en Jerusalén, en una casa que disponía de un aposento alto donde se alojaban los apóstoles. Y yo les voy a leer brevemente la cita de Hechos 12, 11 y 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bien, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Entonces, presten atención. Está Pedro preso, es liberado por un ángel, preso en Jerusalén, es liberado por un ángel y se va a su lugar de referencia más inmediata que tiene y de confianza donde se puede acercar, a la casa de María, que es la mamá de Juan Marcos, el escritor de este evangelio al cual vamos a estar haciendo referencia en el día de hoy. Y comienza Marcos, ¿no? Los primeros 20 versículos prácticamente, bueno, vamos a estar viendo qué dice, ¿no? No los vamos a leer, está allí hablando del 1 al 8, sobre la predicación de Juan el Bautista, del 9 al 11, sobre el bautismo de Jesús, del 11 del 12 al 13, la tentación de Jesús en el desierto, 14 y 15, el principio al ministerio, luego el 16 al 20 está llamando a los primeros discípulos, ¿no? los 4 pescadores, y allí comienza en el 21, y atentos, viene la primera pregunta de examen. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús a la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿Qué día entró Jesús a la sinagoga? Sábado. Muy bien, perfecto, correcto. El sábado, ¿verdad? Están prestando atención, eso me encanta. Entonces, ¿y qué día entró en Capernaum? El sábado. No sabemos, no lo dice la palabra. Entraron en Capernaum y el sábado. Puede haber entrado el lunes, el martes, miércoles, jueves o viernes, pero el sábado entró en la sinagoga. ¿Está? Así que prestemos atención, porque ese es el propósito de Dios, como lo decía. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es un ser inteligente, un ser racional, un ser pensante. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, acá hay una situación. Todos, cuando estamos sentados, ¿no? Inclusive si somos autocríticos, podemos darnos cuenta cuando una persona sabe y cuando está improvisando. Es clarísimo, ¿está? Y cuando uno tiene un ojo crítico o sabe de determinada área, más resalta ese contraste, ¿no? Entonces, quedaba claro ante la presencia de todos los presentes en esa sinagoga que Jesucristo hablaba con autoridad y no como los fariseos que improvisaban. Así que, evidentemente, tenían muchas palabras, pero poco contenido. A partir de ahí, de eso, Jesús, que obviamente no era de esa ciudad, no había nacido ni crecido ahí, pasó a ser el centro de atención de esa reunión. Versículo siguiente, el 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Había un endemoniado que iba a la iglesia. ¿Se dan cuenta?
que quizás, no digo que así sea, porque no lo sé, puede haber un endemoniado acá. Alguien que esté siendo parasitado por un demonio, ¿se dan cuenta de eso? Porque este demonio, este hombre que tenía un demonio, había asistido a la sinagoga, había ido un sábado, probablemente había llegado en hora, había escuchado quizás los otros mensajes. Pero ante la presencia de Jesucristo, dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El hombre no lo conocía a Jesús. El demonio conocía a Jesús. Sabe quién eres, sabe quién es, porque lo identifica. Eres el Santo de Dios. Sabe el propósito por el cual ha venido Jesucristo a la tierra, para destruirlos. ¿Tá? Y el siguiente, dice: ¿qué tienes contra nosotros? O sea, ¿a qué has venido ahora? Este no es tu tiempo. Estás fuera de lugar. Estás en un tiempo que no es el que tú tienes que venir. ¿Qué tienes contra nosotros ahora? ¿Por qué vienes a provocarnos? Entonces Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Dentro de poco vamos a ver por qué le dice que se calle y salga de él. Y fue un espíritu desobediente. Ya le digo que fue desobediente. ¿Por qué va a ser desobediente? Porque y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Por qué piensan que fue, esto no es una pregunta que había notado, ¿por qué piensan que fue, dije, y fue un espíritu desobediente? Porque gritó, exacto. Dios le dijo: cállate y sal. Sin embargo, gritó. ¿Tá? No podía resistirse ante tanta autoridad que en un acto de rebeldía, que no, es lo normal en los demonios, por algo son ángeles caídos, ¿tá? En una actitud de rebeldía, grita aún en ese momento en que está saliendo de ese hombre que sacudiéndose con violencia. Ustedes imaginen qué situación estaba viviendo. Sacudiéndose con violencia, dio un alarido y salió de él. Bien, 28. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Atención, viene otra pregunta. 2 versículos vamos a leer. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, los 4 discípulos que recientemente había seleccionado Jesús a la orilla del mar de Galilea. Bien, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Muy bien. Primera pregunta. Estado civil de Pedro. Casado. Bien, es fácil. ¿Qué día era? Sábado. Perfecto. Van bien rumbeados. Me encanta. Sigamos así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, y le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a las puertas y sanó muchos que padecían de diversas enfermedades y echó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. Y miren por qué al anterior le había dicho cállate, porque lo conocía. ¿Y qué tiene esto que ver que si le conocían o no que le conocían? Muy sencillo, que si yo vengo con un determinado propósito, no quiero que le den una sorpresa a otra persona o que esa persona malinterprete. Jesucristo quiere que nosotros nos acerquemos
confiadamente a su trono de gracia, con reverencia, con amor, no con temor y temblor como se acercan los demonios. ¿Está? Jesucristo no quería que se revelara el verdadero propósito. Muy bien, pero acá viene la pregunta. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos endemoniados. ¿Qué día era? Sería sábado. Domingo. Bien, domingo. Para los que no saben, en el calendario judío, el día comienza al ponerse el sol. ¿Ah? Entonces, cuando en la Semana Santa ustedes leen que Jesucristo fue bajado de la cruz entre las 2 tardes, es en la media hora previa que se ponga el sol y en la media hora siguiente a que se pone el sol, ¿no? Si ustedes ven el tiempo de luz, siempre es 25 minutos antes de que salga el sol, o miran en sus celulares. Y lo mismo cuando amanece, o sea, cuando comienza la claridad amanece hasta que sale el sol a determinada hora, y cuando se pone el sol es que anochece, pero la claridad sigue aún por 25 minutos a media hora más. Depende el estado del cielo. Muy bien, así que estamos en domingo. Segunda pregunta. Y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los sedientos porque lo conocían. ¿Por qué fueron de noche? Y no fueron de día. Linda pregunta, sí. No. ¿Había estado trabajando con toda la gente en la puerta? No, si dice, cuando llegó la noche, dice, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos endemoniados. Tú. Porque primero predicó en la sinagoga, se hizo famoso, y cuando llegó corrió la noticia por toda la ciudad, y entonces la gente se enteró que sanaba a los enfermos y se los llevaba. Sí, pero si yo tengo tanta necesidad, date cuenta que es válido. Yo en un principio hasta lo había entendido así. De que, claro, después que se hizo famoso y se corrió la voz, la gente se fue agolpando, ¿no? Pero no olvidemos que es domingo. La gente estaba rigurosamente atada a no realizar un trabajo, a no caminar determinada cantidad de kilómetros, a no hacer nada que estuviera dentro del reglamento de los fariseos. Esas leyes y mandamientos que el hombre había puesto y que estaban atando y que muchas veces Jesucristo condenó en sus mensajes. Estaban limitados, secuestrados en sus casas, como hace 3 años pasó a nivel mundial. Secuestrados en su casa sin poder salir por el qué dirán y por una sociedad que si te veía en la calle te juzgaba. Lo mismo pasaba acá. Y más, pueblo chico, infierno grande. ¿Está? O sea, nadie salía por el qué dirán, y menos si por ahí le llevaban la noticia a los fariseos que eran, y a las autoridades religiosas, que eran los que marcaban las pautas sociales de esa y otras tantas ciudades de Medio Oriente allí. Perdón, bien. ¿puedo hacer una pregunta de la parte de Adelante. ¿Salieron expresamente para que no los vieran? No, salieron porque era domingo. Salieron porque era domingo, no porque no los vieran. No, porque ya había pasado el día, ya era domingo. Podía salir domingo de noche, podía salir. Y ya era otro día. Ya era otro día. Es como recientemente estos días hubo un paro de transporte y es de tal hora a tal hora. Porque había terminado el Shabbat. Pero había terminado el sábado, exactamente. El día de reposo. Correcto, como había terminado el día de reposo. Bien. Están entrando, exacto. Estamos todos aprendiendo y estamos metiéndonos en el tema. Bien. Después dice lo siguiente, Jesús recorre Galilea, ¿no? Entonces allí en el 39 dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellas, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios.
Bien, o sea que Jesucristo andaba por la orilla de la playa del Mar de Galilea, iba a Capernaum y también salió a recorrer las zonas circundantes vecinas. Muy bien. Después viene allí del 40 al 44 que Jesucristo sana a un leproso. Pero este leproso, al cual Jesucristo le había pedido que no dijera nada, fue una persona que recibió sanidad y fue desobediente. Y miren lo que pasó. Dice en el 45, pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. ¿No? O sea, se había hecho tan famoso Jesús por lo que estaba haciendo, trayendo sanidad y liberando a personas endemoniadas, que parece que en aquel tiempo había mucho, ¿no? Y yo diría que también hoy muchas veces sigue habiendo cantidad de endemoniados. Y muchas veces pienso, y quién sabe cuánto, en los manicomios hay no solamente enfermos mentales, sino también endemoniados, o en las casas, personas que pueden estar endemoniadas y no nos damos cuenta porque su manifestación no adquiere las características que adquiere en estos textos que hemos leído. Bien, así que se quedaba afuera los lugares desiertos. 2:1. Capítulo 2, versículo 1. Después de algunos días, entró otra vez a Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿En la casa de quién se reunieron? Probablemente en la casa de María. ¿La casa de María? Dice acá. Algunos dicen que era la casa de Pedro. Hay uno que dice la casa de Pedro, otro la casa de María. Bien. O tal vez en la sinagoga. No, porque es en una casa, no es una sinagoga. Ya se habían ido. Juan Marcos, ¿dónde vivía? En la casa de María. En la casa de María. ¿La casa de María dónde estaba? Lo leímos, Hechos 12. En Capernaum. En Jerusalén. Entonces es en la casa de Pedro. Y recuerden que leí que Marcos no era un historiador, sino un narrador que escribe lo que le contaron. ¿Está? Entonces, no es que porque en Jerusalén, cuando estuvo preso, Pedro sí fue a la casa de María. Claro. Pero ahora Marcos escribe lo que Pedro le está contando y fueron a casa. ¿A casa de quién? A casa de Pedro. ¿Y qué es lo que pasa en casa de Pedro? Bueno, a partir del versículo 3, entonces vinieron unos trayendo al paralítico. Y ahí viene la historia, allí hasta el versículo 12, de que el paralítico es sanado, de que rompen el techo, que bajan la camilla. Entonces, cuando ustedes escuchen en el futuro otra vez un mensaje sobre el paralítico, la fe de ellos, todas esas cosas que muchas veces se dicen, sepan que el techo que rompieron era de la casa de Pedro. Que estaba en Capernaum. Que estaba en Capernaum, porque Pedro era un pescador del lago del Mar de Galilea. Y Capernaum era una ciudad costera al Mar de Galilea. Además estaban por esa zona. Exactamente, estaban allí. Si alguien, en ese tiempo la ciudad no había avanzado tanto hacia la playa, sino que como los que tenemos unos cuantos años, sabemos que se formaban asentamientos de pescadores, ¿verdad? Y la ciudad estaba retirada del mar. Después, claro, las cosas fueron cambiando y ahora la ciudad llega hasta el borde del mar. Y tenemos una rambla y tenemos montones de cosas. Pero antes estaban los pueblitos de pescadores y la ciudad un poco más alejada
de la zona costera. Bueno, eso que algunos tuvimos oportunidad de vivir, bueno, eso pasaba también antes. Entonces, allí después del 13 viene el llamamiento de Leví o de Mateo, ¿tá? Y en 2.13, ¿no?, en adelante, y llegamos al versículo hasta el 17. En el 18 viene hasta el 22 viene la pregunta sobre el ayuno, ¿no? Y llegamos ahora al capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar por los sembrados un sábado, sus discípulos, mientras andaban, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? ¿Qué era lo que no era lícito? Trabajar. Sin embargo, los discípulos no agarraron una bolsa y se pusieron a cosechar. Estaban con hambre, se despertaron con hambre y desayunaron unos snacks de semillas de trigo. Al pasar, dice, al pasar, no es que se detuvieron. Al pasar, o sea, voy acá conversando, arranco espigas de trigo, las mastico, me las trago, y más adelante hago lo mismo. No estaban trabajando, pero las acusaron de trabajar. Miren ustedes lo que está pasando acá. Cómo aquellas personas tuvieron que esperar el domingo porque había un régimen muy rígido que les obligaba a mantenerse bajo esos estatutos que les generaba mucho estrés. Porque en vez de disfrutar el día del sábado, porque el Señor lo creó para que le honráramos, para que le adoráramos, para descansar, pero vivían sin hacer nada físico, pero con un estrés mental, de tal manera que tenían que ver qué hago, qué no hago, qué está bien, qué no está bien. Al final, cuando llegaba el domingo, estaban más cansados que el viernes, sin haber hecho nada. Bueno, y ahí viene toda una discusión de más adelante, y bueno, y acá viene sobre lo cual nos vamos a centrar. 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca. El sábado anterior, no sabemos de cuántas semanas, Jesucristo había causado un revuelo doctrinal. Porque como leímos, ¿no?, se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Y cómo era que él enseñaba con tanta autoridad y no como los fariseos? Había causado un revuelo doctrinal. Entonces dice, había yo un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2. Y lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado. A fin, o sea, con el propósito de acusarlo. Le voy a leer la definición de acechar. Es observar con atención y cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle daño. Ahora vamos a ver quién lo hacía. Dice que lo acechaban para ver si lo sanaría, o sea, se pusieron escondidos, se pusieron en lugares estratégicos para que no lo vieran, pero viendo todo el panorama, o sea, que desde atrás, pero con la cabeza por encima de los demás, quizás hasta en punta de pie para no perderse detalle, y ver qué iba a hacer Jesucristo. Jesucristo, que no era nadie hace 2 capítulos, ahora es el centro de atención. En poco menos de un mes pasó a ser la figura número 1. Y lo sabía. Por eso dice
allí en el versículo a partir de 2, y los acechaban para ver si los anidanzaba a fin de acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. O sea que Jesucristo fue muy hábil. ¿Por qué? Porque Él era el centro de atención, pero puso al hombre con una necesidad, al hombre minusválido o con capacidades diferentes para, como se dice ahora, para no hacer desprecio de nadie, ¿no? A ese hombre con capacidades diferentes lo puso en el medio. Ya Jesucristo no era el centro de atención. El centro de atención era ese hombre que tenía una necesidad. Jesucristo fue proactivo. Y me anoté, porque esto me surgió después, que es una persona proactiva. Dice, la persona proactiva no espera a que los demás tomen decisiones por ella, sino que actúa con determinación, anticipándose a los problemas. Puede someter las emociones a los valores y principios que posee, tomando la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Entonces, Jesucristo fue proactivo. Les ganó de mano. Él era el centro de atención y ahora la puso sobre la persona que tenía esa necesidad física. Pero inmediatamente la trasladó a otro lado. Porque dice el versículo 4, y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Wow. ¡Qué momento! Eso, imagínense, formó un silencio sepulcral. Las personas que estaban viendo a Jesucristo en un principio, a ver qué iba a hacer, después se pusieron a mirar al hombre con la mano seca y después giraron la cabeza para ver qué decían los fariseos. Dice, pero ellos callaron. Y ese silencio hablaba más que 1000 palabras. Ese silencio que se continuaba en el tiempo después que habló, era expectante para todos los presentes, menos para los fariseos, que ese tiempo, ese silencio, parecía eterno. Entonces, para romper ese silencio que se cortaba con una hoja de afeitar, entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, habla el hombre. Bien, pregunta para pensar. ¿Por qué se enojó Jesús o con quién se enojó Jesús? Con los fariseos que les echaban. Con los fariseos, me dicen por aquí. ¿Están todos de acuerdo? Con todos. Con todos, dicen por allí también. Entonces, Jesucristo no era cristiano. Si esa es la respuesta, Jesucristo no era cristiano, porque Él, Hijo del Dios Altísimo, Hijo de nuestro Padre, que de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a morir por nosotros, y Él murió por amor, si se enojó, no los estaba amando. Pero estaba entristecido. Entristecido por la dureza de su corazón, sí, entristecido. Esa es otra emoción. Tristeza por la dureza del corazón, pero enojado por el pecado. Porque así como nosotros decimos una y 1000 veces que amamos al pecador y odiamos al pecado, lo mismo Jesucristo. Él se enojó con el pecado cometido.
Pregunta de examen, ¿qué pecado cometieron? Tenían dudas. ¿Y no tener compasión por la persona necesitada? Incredulidad, Que dudaron de él. dudaron de él, porque no tuvieron compasión, también escuché, Desechaban. porque decían, No, pusieron a prueba a Jesús. porque pusieron a prueba a Jesucristo. No, muy sencillo. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado era de omisión, porque ellos sabían lo que tenían que responder, pero decidieron no hacerlo, porque la respuesta los incriminaban. La respuesta los iba a hacer sentir culpable. Entonces, para salvar el pellejo, nos callamos. Arreglátela como puedas, no sé cómo vas a salir de esta, le dijeron a Jesucristo implícitamente. ¿Ah? Entonces, Jesucristo se enojó, porque ellos que eran maestros de la ley, los que sabían, los que tenían que guiar al pueblo, cuando tuvieron que hablar, callaron. Por eso ustedes saben que más adelante les dice sepulcros blanqueados y etcétera, etcétera, ¿no? Porque tenían que hacer algo y no lo hicieron. Eso es pecado de omisión. Sin embargo, a pesar del enojo y la tristeza, no dejó de impartir lo que él tenía. Por eso, allí en el versículo 5 dice, él le dijo al hombre, extiende tu mano, él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Versículo 6. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirlo. Les voy a leer la definición de confabular. Confabular, conversar sobre asuntos misteriosos o secretos, tramar, maquinar. O sea que herodianos, y en Hechos 12:12 leímos que Pedro había escapado de la cárcel de Herodes. Ese Herodes es hijo de este Herodes que es en tiempo de Jesucristo. O sea, que era el gobernador o rey impuesto por los romanos que gobernaba sobre Jerusalén y todas las zonas aledañas. O sea, que los herodianos pertenecían al poder político. Que asistían a la iglesia, asistían a una sinagoga. Podemos ver fotos que registran todo lo dicho de presidentes y tantos otros que después tenían una conducta bastante ilegal, ¿no? ¿Cómo asistían a la iglesia? Bueno, estos hombres asistían a la iglesia, a la sinagoga. Bien, y se confabularon, o sea, empezaron a tramar los herodianos y fariseos para destruirlo. ¿Saben qué se precisa para cometer un magnicidio, para generar un enfrentamiento bélico? Esto, que el poder político lo decida, cuente con el silencio o la complicidad de las autoridades eclesiásticas, hasta que puedan encontrar el brazo armado que ejecute los planes que ellos tienen. Y estos hombres lo lograron. 3 años les costó. Cuando lograron que Roma, a través de Poncio Pilatos, ejecutara a Jesucristo. En ese clima enrarecido, dice el versículo 7, pero Jesús se retiró al mar con sus discípulos y lo siguió una gran multitud a Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y Sidón. Una caravana de gente de todos lados lo seguía. Ahora, muy linda y interesante la historia. ¿Cómo la aplico? Vayas, 3:1.
Jesús entró otra vez en la sinagoga y vio un hombre con una mano seca. Siempre donde vayas, siempre va a haber una persona que tiene al menos una necesidad. Siempre vas a encontrar a tu alrededor algún necesitado. Y los echaban a ver si los sanaría un sábado. Que no te importe, que no te importe si es sábado, hábil, feriado, no te importe el día. Si hay alguien con necesidad, ayúdalo con lo que vos tenés. No precisa que sea sanidad, porque eso depende de Dios. Puedes orar por sanidad, pero podés dar una palabra de consuelo, una de aliento, quizás ayudarlo con algo material, un abrazo, un gesto, que se sienta amado. Dice que estaban allí los fariseos a fin de acusarlo. Que no te importe el que dirán. Esto como punto C. Que no te importe el que dirán. Que no te avergüence ser el centro de atención. Tú tienes algo para dar. Y hay una persona con necesidad. Comparte lo que tienes. Somos, gracias a Dios, muy ricos y podemos dar muchas cosas a los demás. Versículo 4. A tus oponentes, enfréntalos, invítalos a razonar. Porque pueden estar sinceramente equivocados y no darse cuenta de lo que están viviendo y de lo que están pasando. Invítalos a razonar. Como en el versículo 5, odiar el pecado y amar al pecador. Como dice un proverbio popular, que no sé quién lo acuñó, hace el bien sin mirar a quién. Siempre vas a encontrar. Puede ser un hombre con una mano seca, puede ser un hombre menesteroso, puede ser una persona de bajos recursos, puede ser una persona que aparentemente y económicamente no necesite nada, pero esté necesitando mucho. Haz el bien sin mirar a quién. Y como en el versículo 7, pero si Jesús se retiró al mar con sus discípulos y toda esa gente le seguía, tú haz lo correcto. Que los que no quieran seguirte se queden atrás, pero tú tienes un camino marcado por el Señor. Va a haber gente que te va a seguir y otros se van a quedar atrás. Así que, hermanos, en esta mañana les invito a ser proactivos, a tomar la iniciativa hacia las necesidades que tiene la gente. Hay muchas, enorme cantidad de clases de necesidades. Y todos podemos satisfacer, aunque sea una, de los hermanos aquí en la iglesia, del lugar donde estemos. No importa, siempre va a haber una necesidad. Cuando nosotros ajustamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestros pensamientos se sujetan a lo que Dios desea. Y no quiero extenderme mucho más, pero voluntad es el deseo, pensamiento es el planear, el cómo accionar, ¿no? Yo me despierto cada mañana y digo, deseo de levantarme, es la hora. Y mi mente inconscientemente manda a mi cuerpo a mover mis músculos para ponerme en actividad. Eso me hace sentir bien. Cuando nosotros realizamos este tipo de actividades, podemos, sujetos a la voluntad de Dios, poner nuestros pensamientos con ese propósito a satisfacer la voluntad de Dios. Empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si es agradable y perfecta, nos va a hacer sentir bien. Nos va a hacer sentir felices.
nos va a hacer sentir en paz. Así que, hermanos, seamos proactivos, tomemos esa iniciativa y no seamos pasivos ni reactivos, que son las personas que ante una situación reaccionan muy emocionalmente. No, proactivos, tomemos la iniciativa sujeto a la voluntad de Dios. Vamos a orar y entregar este mensaje al Señor para terminar. Y me gustaría que aquellos que quieran ser proactivos y sujetarse a la voluntad de Dios para ser felices, levanten la mano, porque todos vamos a estar con los ojos cerrados y las cabezas gachas. Ni yo voy a saber, solamente tú y el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.